exaltamos tu nombre. Señor, que tu Espíritu Santo dirija y guíe en esta tarde. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, qué bendición que pues vemos algunos que están asistiendo a la congregación, ¿verdad? Gente nueva y algunas veces, bueno, ya saben que no es la primera vez que lo menciono, ¿no? Pastor, ¿cómo se llama el hermano? ¿Cuál hermano? El hermano, hermano chaparrito, ¿no? O el hermano grandote, ¿no? O el que siempre se sienta. Y entonces ahí, hermanos, vamos a poder nosotros darnos cuenta cuán importante es que podamos prestar atención y la importancia que tienen, que conozcamos nuestros nombres, que sepamos cómo nos llamamos, ¿verdad? ¿Todos conocen los nombres de todos? ¿No? Bueno, yo me llamo Armando. Digo, porque dijeron que no, todos conocían, ¿verdad? Yo me llamo Armando, mi esposa se llama Elsa. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? A ver, otra vez, para que no haya problema, a las tres todos juntos fuerte. 1, 2, 3. Mucho gusto, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar hoy aquí juntos. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el significado de su nombre? Porque mire, seamos honestos, de repente hay cada nombre, ¿verdad? Que uno dice, ay, ¿de dónde salió? Un hermano, amigo de hace muchos años, familiar de algunos de nuestros hermanos de aquí, ¿verdad? El pastor Ludwig. Hace muchos años, de hecho no he escuchado ese nombre en ningún otro lado. Y hace algunos años cuando nos conocimos y empezamos a convivir, saludos para el pastor si me está viendo, cuando decía su nombre muchos se quedaban así y decían, ¿cómo se llama? Y entonces ya él decía, díganme David, ¿no? Saludos pastor si me estás viendo. Pero hermanos, ¿cuántos saben qué significa su nombre? A ver, levanten su mano, ¿quién sabe lo que significa su nombre? ¿Cómo se...? ¿Cuál te gusta más? ¿Verdad? El significado a veces de los nombres. ¿Alguien más sabe el significado de su nombre? A ver, hermana. Ok. ¿Alguien más? Del estado de Arabia. Valentina Valiente, ¿verdad? Y uno dice, ay, me hubieran puesto mejor los varones, ay, mejor me hubieran puesto Armando, como que soy más bonito, ¿no? Ahí atrás, a ver, Ángel. Ay, humildemente, gracias a Dios. Bueno, a ver, rescatado de las aguas, Moisés, ¿verdad? O nacido del agua. Hermanos, menciono esto porque con los nombres siempre inmediatamente ubicamos a las personas, ¿verdad? O los lugares, o algunas experiencias a veces. Hay lugares en donde, algunas tribus, en donde depende de lo que haya sucedido antes de nacer, ya sea el niño o la niña, así le ponían el nombre, ¿verdad? Sobre todo los indios, los apaches, y entonces aparece por ahí el oso veloz, ¿no? Toro sentado, cosas así, ¿verdad? Y nos ubican inmediatamente. Por ejemplo, mire, si yo ahorita digo Qatar, ¿en qué piensan? Luego, con el puro nombre, ¿no? Y algunos lloran, la eliminación, ¿verdad? Ahora, si le digo Guadalajara, ¿en qué piensa? ¿En qué? Mariachi, en la birria, algunos despistados en el equipo, ¿no? Si le digo América, ¿en qué piensa? Yo pensé en mi sobrina para no verme tan soberbio, porque se llama América. Lo cierto es, hermanos, es que cuando mencionamos o hablamos, ¿verdad?, acerca de nombres,
rápido ubicamos o asociamos. Bueno, en la Biblia también nosotros vamos a mirar la importancia que tienen los nombres en la palabra de Dios. Porque con esos nombres podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? Inicios, origen. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Por qué se llama así? Nos habla de los inicios, ¿verdad? De esos principios. Adán, el primer hombre sobre la tierra, Dios le pone a Adán. ¿Qué quiere decir Adán? ¿No han llegado todavía ahí? Bueno, terrenal, tierra, terrestre. Fue tomado del polvo y de ahí el Señor lo formó. Después aparece una mujer llamada Eva. ¿Qué quiere decir Eva? Viva, viviente. Por eso es la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Ahora, los nombres en la Biblia también puede describir algunas circunstancias, características o propósitos, sobre todo en la vida de las personas. Un día el Señor se presenta con un hombre llamado Abraham, con su esposa, ¿verdad? Y a los 99 años el Señor le dice, tu esposa va a dar a luz un hijo. ¿Y qué sucedió? Vino risa. Y le dice, ¿tu hijo se va a llamar? Isaac. ¿Qué quiere decir Isaac? Risa. Después usted lo puede buscar ahí en Génesis 17. Después Isaac crece, se casa y tiene dos hijos. Uno llamado Esaú. ¿Qué quiere decir Esaú? Peludo. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia que estaba lleno de vello. Viene el otro hijo llamado Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? El que suplanta, el que usurpa, ¿verdad? Tal vez en este tiempo sería el tranza. Eso quiere decir Jacob. Pero después él viene una experiencia con Dios y el Señor le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Qué es Israel? Que lucha con Dios. Israel, el que lucha con Dios, ¿verdad? No te dejaré hasta que me bendigas. Bueno, y así encontramos en la Biblia diferentes nombres y su significado o la experiencia, algunas cosas que Dios quiere enseñarnos. Aparece otro hijo de Abraham llamado, ¿cómo? Antes de Isaac, Ismael. ¿Qué quiere decir Ismael, hermanos? ¿No saben tampoco? Dios oye. Dios oye. Y esto es precioso porque precisamente quiero pedirle que vayamos al Génesis, al capítulo 16. Vamos a hablar de este momento. ¿Por qué le pusieron Ismael? Podríamos hablar de tantos eventos, personajes y experiencias, pero quisiera que viéramos para partir de ahí. Génesis 16. Trataré de irme un poquito rápido, hermanos, para no extenderme mucho. Dice la Escritura en el capítulo 16 del Génesis, a partir del versículo 7. Después de que, por dicho de Sarai, la mujer de Abraham, ¿verdad? Le dice, toma a mi sierva, la egipcia Agar, para que tengas un hijo con ella, será como si fuera mío, y así cumplir lo que Dios dice, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que aprender de ahí. Pero dice la Escritura que una vez que se halló que había concebido, ella estaba embarazada, la sierva empezó a mirar con desprecio a su patrona, a Sarai. Y esto es algo que molesta a Sarai cuando le dice a Abraham. Abraham le dice, tú siervas con ella como bien te parece. Y dice la Escritura al final del versículo 6 del capítulo 16 del Génesis, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai empieza a cargarle la mano ahí a Agar y ella se tiene que ir, estaba embarazada. Mire el versículo 7, dice, y la halló el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. La halló el ángel de Dios. Ya en otra ocasión hablaremos sobre el ángel de Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dice el versículo 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
Y ella respondió: huyó delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Dios: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Dios: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y ahí se le pone ese nombre, Ismael. Dios oye. Y ella podía tener muy presente cuando viera a su hijo y al llamar a su hijo por su nombre, que Dios oye, que Dios oye. Sigo leyendo, hermanos. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Dos nombres aparecen aquí. Uno, Ismael, Dios oye. Pero el otro, Agar, lo da al ángel de Jehová, como dice la Escritura, y le llama el viviente que me ve. ¿Por qué le llama así ella? ¿Por qué le llama ella así? Porque tuvo esa experiencia y entonces ella se dirigía a Dios como el Dios que ve, el viviente, está vivo, Él es el Dios vivo, verdadero y además me ve. Y cuando veía a su hijo decía: y me oye. Y entonces ella se dirigía a Dios así: viviente que me ve. Y a ese lugar dice: ese es el pozo del viviente que me ve. Aquí Dios me vio. Y eran nombres que significaban algo interesante. Ahora, algo que quiero que prestemos atención, hermano, es que ella llama a Dios, el Dios que me ve, por la experiencia que tuvo con Dios, por la revelación que Dios le dio de sí mismo a ella. Dios se le reveló. ¿Cuántos saben que Dios siempre se revela? Dios se nos revela. Y se reveló a ella como alguien que la ve y que la oye. Y entonces ella, cuando hablaba con Dios, le decía: viviente que me ves, Dios que vives y que oyes. Y ella sí hablaba con Dios. ¿Y qué hacía Dios? La escuchaba y la veía. Entonces, Dios se llama así. Dios se llama viviente que ve. Mencionamos esto y en esta tarde quiero compartir algo que ya he compartido y que hemos compartido, ¿verdad? Pero que necesitamos volver a compartirlo. Si usted prestó atención, yo leí hace un momento: porque Jehová ha oído tu aflicción. Y dice: pastor, usted no decía así, usted decía el Señor o decía Dios. ¿Por qué leyó así ahora? ¿Verdad? Bueno, es precisamente de lo que vamos a tratar y de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Él es el Dios, ¿así se llama Dios que ve? ¿O cómo se llama Dios? Porque ella sí le hablaba y Dios le respondía. Ella sí se dirigía y Dios le respondía, ¿verdad? Mire, encontré por ahí una nota, algo que el Islam menciona. Dicen así en el Islam: ellos aseguran que Dios tiene 99 nombres accesibles a nuestro entendimiento, el entendimiento humano. Ellos así lo dicen: Dios tiene 99 nombres que nosotros podemos entender. Esos 99 nombres representan atributos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Y decimos que Dios es nuestro sanador, ¿verdad? Y decimos que Dios es nuestro proveedor, Jireh, ¿no? Y decimos que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. 99 nombres que representan los atributos de Dios. Pero ellos dicen en el Corán así, mire, bueno, perdón, en el Islam. Sí. El nombre número 100, ese es el nombre auténtico de Dios.
porque todos los demás son solo adjetivos que lo describen. Y añaden, el que llega a aprender o a pronunciar este nombre desconocido, se elevará por encima de la condición humana, pues en él, en ese nombre, residen el pensamiento y el poder infinitos. Eso dicen en el Islam. Bueno, vamos a ver esa revelación que Dios le da a Moisés, que yo sé que usted lo conoce, ¿verdad? Vamos a la primera imagen. Tenemos aquí algunas imágenes. Acompáñame, hermano, al Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Lo tiene ya? Cuando lo tenga me dice, dígame si ya lo tiene. Ok. Siga con su vista. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las abejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Ya se fijó a quién menciona aquí? También lo mencionó allá con Agar, ¿verdad? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Conocemos la historia y si no, yo le invito a que usted siga leyendo. Dios llama a Moisés y le da una tarea, le encomienda. Mira, Moisés, yo ya escuché el clamor de mi pueblo y ese es el tiempo en que yo los voy a liberar. Así es que ve delante del faraón, dile al faraón que deje ir a mi pueblo, porque yo estoy escuchando su clamor. Y en todo lo que Moisés habla ahí con Dios, llega un momento en que Moisés, ¿verdad? En el versículo 13, dice así, y dijo Moisés a Dios, bueno, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué nombre le dio Dios a Moisés? Yo soy. Así diles, yo soy el que soy. Así, Señor, porque si les digo, me envió el Dios de nuestros padres, ellos me dicen, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy. Así diles, yo soy el que soy. Pero después encontramos ahí en nuestra Biblia, ¿verdad? Que dice que este es mi nombre, con ese me recordará para siempre. Pero él no dijo, Jehová es mi nombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Él no dijo eso. Hermanos míos, en la Edad Media, cuando se empieza a traducir estos escritos hebreos antiguos, los traductores llegaron a esta parte del Éxodo capítulo 3 que acabamos de leer. Y lo que encontraron fue lo que está ahí escrito, o lo que ve usted ahí en su pantalla. Son letras hebreas. Encontraron esas letras hebreas en la traducción. En el hebreo antiguo no se colocaban las vocales, solamente existen consonantes. Esas 4 letras que usted ve ahí, que usted no entiende, o tal vez algunos sí la entienda, ¿verdad? Las conozca. Hace como 2 años tuvimos unas clases por ahí de hebreo para aprender el alefato hebreo. Se llama alefato,
no alfabeto, porque alfabeto viene de alfa, beta y de lo que es griego, pero en el hebreo es el alefato. Y entonces ahí estábamos aprendiéndonos alef, bet, gimel, ¿no? Aprendiéndonos las letras del alefato hebreo y algunas palabras por ahí que empezábamos ahí a, a traducir un poquito. Pero en el hebreo antiguo no existen las vocales. Y entonces aparecía así de esta manera. Se encontraron con esto. Esto que estamos viendo ahí en pantalla, esas letras, hermanos, se conoce como el tetragramatón o tetragrama. Así. Está compuesto por esas 4 consonantes hebreas. Vamos a la siguiente imagen. ¿Ya está ahí? Ok. Esas son las letras hebreas que encontramos ahí. Ahora, en el Pentateuco, lo acabamos de leer, que está en hebreo, el nombre de Dios sería Yod, He, Bab, He. Ese es el nombre de esas letras. Yod, He, Bab, He. Son las letras. Y ahí aparecen. Se escribe y se lee de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y así lo leemos, ¿verdad? No, en el hebreo es de la derecha a la izquierda. Así se escribe y así se lee. Y entonces tenemos ahí cuáles son esas letras. ¿Qué letras hay ahí, mis amados hermanos? Que usted conoce. Léalo de derecha a izquierda. La Y o la Y, ¿verdad? H, W, H. Así aparece. En el Éxodo, cuando le dice, Señor, ¿y qué les digo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Esto es lo que aparece. Y entonces dice uno, ¿cuál es el nombre entonces de Dios? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? ¿De qué manera? Si no hay vocales. Hermanos, el nombre de Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, llegó a ser tan sagrado, tan difícil de pronunciar, pero además de esto, sagrado, porque manifiesta la majestad, la grandeza, la divinidad de Dios, que ellos evitaron pronunciar este nombre. Es más, mire, ellos no pronunciaban este nombre para no ofender a Dios, porque dice el Señor, no tomes mi nombre en vano, no tomarás mi nombre en vano, porque yo no daré por inocente el que tome mi nombre en vano. Tan así era que ellos no se atrevían ni siquiera a escribirlo, porque ese escrito, eso que ellos pudieran poner, un día podía terminar en la basura, y entonces el nombre sagrado de Dios podía estar ahí. No se atrevían ni a escribirlo. Un nombre sagrado. Al paso de los años, ¿verdad? De miles de años, hasta el día de hoy, nadie puede asegurar cuál es la pronunciación correcta del tetragrama. Nadie lo puede asegurar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Verdad? ¿De dónde entonces surge este nombre de Jehová? ¿De dónde surge entonces el nombre de Jehová o de Yahweh o Yahvé? ¿Se ha escuchado eso? ¿De dónde surge? Vamos a la siguiente imagen. A través de los tiempos, hermanos, los estudiosos han afirmado que posiblemente la forma más cercana para pronunciar el nombre de Dios es Yahvé. Pero es posiblemente. Posiblemente. ¿De dónde surge entonces? Bueno, la palabra Jehová, simple y sencillamente, es el resultado de unir de una manera inadecuada las consonantes del nombre de Dios con las vocales hebreas del término Adonai. Para dirigirse a Dios, el pueblo, al no pronunciar el nombre de Dios, ellos decían Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? Bueno, lo cantamos. Oh, Adonai. ¿Sí o no lo cantamos? ¿Qué es Adonai? Bueno, Adonai quiere decir el Señor o Señor mío. Eso es Adonai. Entonces, cuando ellos leían y aparecía el tetragrama, ellos decían Adonai o decían Elohim. Así lo pronunciaban.
no podían pronunciar el nombre de Dios sagrado. ¿Qué es lo que se hace en el momento de las traducciones? Bueno, pues es añadir las vocales de Adonai, ¿verdad?, a el tetragrama. ¿Con qué propósito? Pues tener una pronunciación para dirigirse a Dios. Y entonces aparece como lo tenemos ahí en pantalla. Se meten esas vocales y el resultado es Yahweh. Así. Dice uno, ay, y entonces, ¿qué? ¿De dónde sale el Jehová? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Al hacer la traducción al latín, pues empieza a aparecer al latín así como está ahí arriba. La I latina, la H, ¿qué otra letra sigue? La V, ¿verdad? O a veces la conocemos como la B chica, ¿no? La V y la H. Y al traducirse al latín, aparece así, hermanos. Cuando los no judíos que habían creído en el Señor empiezan a conocer, y en su mayoría hablando latín, que era la lengua de aquel tiempo, ¿verdad?, los romanos, bueno, empezaron a leerlo así, de esta manera. Así apareció, ellos lo traducían así. Y en aquellos tiempos la vocal, la I, era el equivalente a la Y. Y la B tenía el sonido de la W o de U. Así era en aquel tiempo. Pero al hacer la impresión, en aquellos tiempos las primeras impresiones que aparecen, a la I mayúscula, ¿verdad?, sobre todo algunos impresores holandeses, añaden una pequeña colita a la I. Ellos le añaden una pequeña colita a la I. Y entonces empezó a aparecer como lo tenemos ahí en la parte de abajo. Así. No era la J, pero con eso era similar a la letra J que se utiliza, ¿verdad?, a la letra latina, pero la siguen pronunciando como I. Pero entonces aparece así, mis amados hermanos. ¿Ya se fijó todo cómo va cambiando? ¿Ya se fijó toda esta variación? Hubo más variaciones. Por eso después aparece la letra E, porque en aquel tiempo empiezan a nombrar G. Pero si usted ha prestado atención, algunos nombres en el hebreo no se pronuncian como G, sino como Ya. Yeshua. No Jesúa. Pero al hacer las traducciones, pues vienen estos cambios. Se producen estas cosas. Sobre todo específicamente estamos hablando de aquel que dijo, yo soy el que soy. Ese es mi nombre y así se me recordará por todas las edades. Surge de esta manera entonces, hermanos, ese nombre, Jehová. Mire algo interesante, hace muchos años, pero todavía yo no conocía del Señor, tendría yo, no sé, tal vez 12 años, y tengo familia que de hace muchos años también ellos empezaron a caminar con los testigos de Jehová. Y a nosotros nos encantaba, mis hermanos y a mí, irnos a quedar con los primos. Pero cuando nos quedábamos con los primos, bueno, nos paraban ahí temprano y bueno, nos hacían que nos bañáramos y eso es lo que no me gustaba. Y nos íbamos a sus asambleas. Y yo empecé a escuchar de la enseñanza de los testigos, ¿verdad? Sacaban su revista, estudiaban lo que sea su revista, hacían preguntas y cuando uno respondía decía, no, ahí en la revista está la respuesta. Y entonces tenía uno que responder. Y yo recuerdo que en ese entonces yo vi acerca del tetragrama. No entendía muchas cosas, pero yo recuerdo que ahí ellos hablaron al respecto. Ellos han reconocido, o mejor dicho, reconocieron hace mucho tiempo que Jehová es inadecuado, que no es lo correcto. No es lo correcto. Hay un libro que ellos tienen que se llama, bueno, ya lo quitaron de circulación hace muchos años, se llamaba Santifiquemos tu nombre. Ahí ellos admiten que tal vez Yahweh es la mejor manera de pronunciar el nombre de Dios. Los testigos de Jehová.
Hay otro de sus escritos, se llama Traducción Interlineal del Reino de las Escrituras Griegas. Ahí ellos dicen así: nosotros nos inclinamos a ver la pronunciación Yahweh como la forma más correcta, pero nosotros hemos retenido la forma Jehová porque es más familiar para las personas desde el siglo XIV. Además, preserva igualmente con otras formas las 4 letras del tetragrama. Ellos dicen, no es, pero nos inclinamos más a Jehová porque ya es más familiarizada, la gente ya está familiarizada, entonces nos inclinamos a ese nombre y dejamos ese nombre. Además, se mantienen ahí las letras hebreas. Sí, los testigos. Si alguien está aquí con los testigos o está estudiando con ellos, apréndaselo, sepa esto. Y si alguien nos ve en la transmisión y eres testigo, presta atención porque vamos a llegar al punto importante, ¿verdad? De todo esto. Así es que, mis amados hermanos, Jehová no es el nombre de Dios. No se conoce, no se puede pronunciar el nombre de Dios. Pastor, ¿por qué entonces nuestra Biblia dice así? Precisamente por lo que ya mencioné hace un momento, porque a la hora de las traducciones, sobre todo al latín, pues se adoptó y se puso este nombre para que nosotros lo pudiéramos pronunciar. La realidad es que no es el nombre de Dios. Se le atribuye a un hombre por ahí llamado Pedro Galatino, allá por el 1518, por ahí así. Se le atribuye a él el haber puesto este nombre, Jehová. ¿Quién era este hombre, Pedro Galatino? Fue un confesor del Papa León X. Por ahí, si a usted le interesa la historia, después eche el ojito por ahí, si le interesa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios no da a conocer su nombre? ¿Por qué si es tan importante, y vimos en la Biblia, por qué son tan importantes los nombres? ¿Por qué Dios no deja conocer su nombre? Porque Él dice, yo soy el que soy. Lo que se utiliza ahí es muy parecido al verbo ser en el hebreo. Yo soy el que soy. Ser. Es un verbo. Y nada más así lo dejo. Y el verbo se hizo carne. Ser. Soy el que soy. Bueno, ¿está usted de acuerdo conmigo que a Dios no se le pasa nada? ¿Por qué Dios no dio a conocer su nombre? Voy a leer varias citas. Le pido a que preste atención, no las busque. Van a aparecer aquí para que usted pueda leerlo porque me quiero ir rápido, ¿verdad? También aparecerán allá los hermanos que están en la transmisión para que podamos nosotros mirar. Voy a Filipenses, capítulo 4. Vamos a la siguiente imagen, por favor, a las 5. Ahí lo va a tener usted. Filipenses, capítulo 4, del 5 al 11. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. En el corazón de Dios, en el plan de Dios, había un nombre que usted y yo necesitábamos conocer, que la gente necesita conocer. Jesús. Dios sabía perfectamente todo esto. Y hay un nombre que es dado y es Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, Adonai, Señor y Cristo. Dios hizo a Jesús el Adonai. El pueblo hebreo, al no poder pronunciar el nombre de Dios, le decían Adonai. Y dice la Biblia que Dios a Jesús lo hizo el Señor. Cuando el pueblo leía esto,
¿verdad? Sepa ciertísimamente ustedes, toda la casa de Israel, ustedes los israelitas, que cuando leen y quieren hablar del Dios vivo y le dicen Adonai, sepan ustedes que el Adonai es Jesús. Es Jesús. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Regreso a Filipenses, lo tiene ahí en la pantalla, del 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Adonai, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios tenía en su plan un nombre para que usted y yo lo conociéramos. Ese Adonai es Jesús. Y es en el nombre de Jesús que toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo, se dobla. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Adonai para la gloria de Dios. Un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a la siguiente imagen. Voy a ver más citas, hermanos. Es la Biblia prácticamente lo que estamos leyendo, nada más. Okay. Vienen otras citas ahí. Ahora, mire todo lo que Jesús tenemos, somos. Mire. En Lucas 24. Y les dijo, estas son las palabras, es el Señor Jesús hablando, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde dicen los salmos o los profetas? ¿Dónde mencionan a Jesús? ¿Dónde? Y Jesús les dice, es necesario que se cumpliera todo lo que escribieron de mí. Todo lo que escribieron de mí, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuestra predicación es en el nombre de Jesús. Hay perdón si tú te arrepientes de tus pecados. En el nombre de Jesús, nuestro mensaje, nuestra predicación es en el nombre de Jesús. Que vengan al arrepentimiento, porque Dios perdona pecados en el nombre de Jesús. Dice Colosenses, lo tenemos ahí también, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué tenemos en Jesús? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tú has conocido ese nombre, si tú has conocido a Jesús y has venido a Jesús, tú tienes perdón de pecados. Tus pecados han sido perdonados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Ya se fijó por qué Dios quería que usted y yo tuviéramos un nombre? Que conociéramos. Porque en el corazón del Padre estaba perdonar nuestros pecados. Y es en el nombre de Jesús que tenemos redención y que somos perdonados. No importa lo que usted haya hecho. Si usted se arrepintió, usted tiene perdón de pecados en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia está diciendo, mis amados hermanos. Vamos a la siguiente. Efesios, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 1 y él dice así a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en... ¿Quién es Cristo? Jesús. En Jesús nosotros tenemos toda bendición espiritual. Nuestras bendiciones las recibimos a través de Jesús, al estar en Jesús. Precioso nombre que es sobre todo nombre. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros estamos en Jesús, somos santos y estamos limpios y sin mancha. Por eso cada vez que le pregunten, ¿conoce a alguien santo? Amén, gloria a Dios. Yo conozco muchísimos. Delante de mí hay muchísimos. Porque en Jesús nosotros hemos sido apartados para Dios y estamos ya sin mancha. En Jesús. En Jesús.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Somos hijos por medio de Jesús y adoptados. Yo bendigo a Dios porque cada vez que dicen, ay, tú eres adoptado, amén, gloria a Dios, soy adoptado. En Jesús yo soy adoptado, soy su hijo. El Evangelio de Juan no está escrito ahí, pero yo sé que usted lo conoce. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en ¿qué nombre? Les dio Dios la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Jesús yo soy hijo de Dios. No soy creación solo de Dios, soy su hijo. Si usted no tiene a Jesús, usted no es hijo de Dios. Ha sido creado por Dios, pero usted no es hijo de Dios. Pero puede serlo, porque en el nombre de Jesús, en Jesús, somos perdonados, limpiados y somos adoptados, hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En ese Hijo amado que es Jesús, nos hizo aceptos. Nos acepta el Padre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿La sangre de quién? De Jesús. La sangre de Jesús. Me brinco hasta el versículo 11. En él, estamos hablando de Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sabe que somos salvos solamente a través de Jesús? Una ocasión, ¿verdad? Una hermana me dice que si puedo hablar con un enfermo. Fuimos mi esposa y yo a verlo a su casa, pero cuando llegamos estaba, pues nos pasaron, siéntese, nos estaban en la sala, pero ahí en la mesa estaba él platicando con los testigos de Jehová. Y entonces hasta él insistía mucho el testigo. Mire, el nombre de Dios es Jehová. El nombre de Dios, porque usted tiene que aprenderse el nombre de Dios. Y le habló, ¿no? Yo estaba escuchando. Bueno, terminó su turno, salió él, y cuando pasábamos le dije, usted puede aprenderse ese nombre, pero si usted no viene a Jesús y no conoce a Jesús, usted no es salvo. Usted puede conocer todos los nombres y aprender los nombres que quiera, pero solo en el nombre de Jesús usted va a alcanzar salvación. Usted necesita a Jesús. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos. Habiendo oído de la palabra de verdad, del evangelio, de vuestra salvación. Y ese es el evangelio, Jesús es el mensaje. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que tenemos en Jesús? Tenemos ese sello del Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me voy al versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. No solo en este siglo, también en el venidero, donde usted y yo estamos hoy. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, que es su cuerpo. Somos el cuerpo de aquel que es sobre todo, que fue puesto y exaltado hasta lo sumo. Nosotros somos el cuerpo y él es la cabeza. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a la siguiente imagen. Solamente me quedan dos imágenes, hermano, para que lo vaya leyendo, pero es la escritura. Capítulo 2 de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. Nos dio, ¿qué nos dio? Juntamente con, ¿sabe lo que tenemos en Jesús? Vida. Estábamos muertos, pero hoy vivimos.
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿quién? Jesús. Nos resucitó. Hoy nosotros caminamos y andamos en vida nueva. Ya no es una vida vieja, antigua, donde estaba muerto, donde yo no podía estar bien con Dios. Dice la Escritura que Dios aborrece al que hace iniquidad. Pero en Cristo soy amado, soy aceptado y tengo vida nueva. Resucité con Cristo. Yo ya no hablo como hablaba antes. Yo ya no actúo como actuaba antes. Mis metas no son las de antes. Ya no actúo así. Mi carácter no es el mismo. En Cristo tengo vida. Estoy vivo en Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha dado una posición. ¿Sabe dónde estamos ahí para con el Padre? En Cristo usted y yo estamos allá en lugares celestiales. Nos ha dado una posición. No podemos tener esa posición sin Jesús. Es imposible. Pero en Cristo, ahí está. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Él va a regresar por los que le han creído a Él. Para todos los que están en Jesús. Los que no están en Jesús, así sepan los nombres que se sepan, hagan lo que hagan, no tienen lugar allá. En Jesús nosotros tenemos un lugar preparado para usted y para mí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? Así es. Y esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso hoy podemos caminar de una manera diferente. Por eso hoy podemos realizar obras que agradan el corazón de Dios, porque Él preparó todo eso y nos capacitó en Cristo Jesús para poder hacer y llevar a cabo todo lo que agrada el corazón de Dios, algo que no podíamos hacer. Y esas obras no son para salvación. Ya somos salvos por medio de Jesús. Y hoy caminamos, vivimos y hacemos lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Versículo 12 de Efesios 2. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? ¿Alguien ha estado sin Cristo alguna vez? ¿Nadie? Estuvimos sin Cristo. Puede ser que alguien en este momento esté sin Cristo. Y si usted está sin Cristo, si usted está sin Jesús, déjeme decirle lo que dice la Escritura. Estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tienes esperanza si no estás en Jesús. Y así estábamos nosotros, así caminábamos, hermanos. No teníamos ninguna esperanza, no teníamos ninguna oportunidad. Pero ahora, en Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ya están cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. En Cristo Jesús ya estamos cerca, somos de la familia, pertenecemos a Dios y tenemos paz. Tenemos paz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia que tú y yo pasemos, tenemos paz en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo Jesús, tú vas a buscar tu paz en Acapulco, vas a buscar tu paz meditando, ¿verdad? Cruzando tus pies por la mañana, sentándote, levantando tus ojos al sol, poniendo así tus dedos, diciendo y vas a tener que buscar esa paz. Vas a buscar esa paz saliendo allá afuera y gritar para sacar todo lo que traes cargando. Vas a buscar esa paz, ¿verdad? Yendo a las terapias. Vas a buscar esa paz separándote de tu esposa, de tu esposo. De muchas maneras vas a buscar esa paz. Pero en Cristo nosotros tenemos paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben. Esa paz que viene en medio de toda situación, pero sobre todo dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio?
de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús, hoy yo estoy en paz con Dios. Por eso puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Voy a la última imagen, hermanos, para concluir. Mire lo que dice Juan. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué nombre? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando doblamos nuestra rodilla y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, dice el Señor, lo voy a hacer. Nombre sobre todo nombre. Todo lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que recibimos en ese nombre que es sobre todo nombre, a Dios no se le pasa. Y en el plan de Dios estaba un nombre que usted y yo necesitamos conocer. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Pedro está hablando ahí después de que se le cuestiona sobre un milagro ocurrido. Y dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En Jesús, en ese nombre usted y yo recibimos sanidad. En el nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo crea, pero en el nombre de Jesús yo recibo sanidad. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, al final ese capítulo, ¿verdad? De este Evangelio, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesús. En mi nombre, ¿en qué nombre? Echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que usted echó fuera un demonio? Y estoy hablando espiritual, no voy a empezar a pensar en alguien. ¿Cuándo fue la última vez que echó fuera un demonio? Hace algunos meses ahí, no sé, ¿estás Poncho? ¿Estás por ahí? ¿Sí está Poncho? ¿Sí da? No. Y vamos a orar, fuimos a orar y oramos en el nombre de Jesús. Una jovencita, delgadita, ella, no recuerdo, acuérdame, Poncho, 16 años quizá. Y cuando terminamos de orar, ella abrazando a su mamá, llorando, y estábamos rodeados de hombres, y unos así respetables, ¿no? Abundantes además, fuertes. Y entonces uno me dice, nosotros no podíamos ni agarrarla. Dije, no, pues yo tampoco. Pero en el nombre de Jesús, dice la palabra que en su nombre echarían fuera demonios. Y es en ese nombre, mis amados hermanos. Hablará nuevas lenguas. Qué maravilloso poder tener estas experiencias que en el nombre de Jesús tenemos. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe por qué me bendice tanto y por qué me encanta cuando oramos y decir, ponga su mano ahí en el hermano, ¿verdad? Oren por él, acérquense. En el nombre de Jesús, nosotros lo creemos, no somos nosotros, es en el nombre de Jesús. Cuando yo lo creo y pongo mis manos, dice el Señor que Él va a sanar. En el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Cuando alguien me dice, pastor, es que está enfermo, fulano, ora por él, pon tus manos, créele a Dios, ora por él. Y claro que el Señor obra de una manera maravillosa. 1 Corintios capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se acuerda usted lo que mencioné, lo que dicen ahí en el Islam? Que el que logre conocer el nombre 100, el verdadero nombre de Dios, pasa a otro nivel, porque entonces en ese nombre está todo el conocimiento y todo el poder. Eso es lo que dice el Islam. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que todo el poder y la sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Ese es el nombre que no conocen, pero que usted y yo conocemos. Y en ese nombre tenemos todo el conocimiento
el poder y la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, para concluir, dice en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, ¿quién es Él? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios, Jesús es el Adonai. Jesús, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, en Cristo Jesús. En Jesús yo estoy completo, hermanos. Yo estoy completo en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. El nombre de Dios no es Jehová. Sí, ya vimos por qué aparece ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? Él es el yo soy. Él es el yo soy. Se levantó el Señor Jesús y dijo, antes de Abraham, yo soy. Yo soy. Pero hay un nombre que Dios ha revelado y que quiere que tengamos presente. Ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos. Vénganse los muchachos de la alabanza. Hablemos con el Señor, hermanos. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos. Te exaltamos con todo el corazón. Y agradecemos en esta tarde el privilegio que tenemos de conocerte, Señor. Como dice tu palabra, de ser conocidos por ti. Muchas gracias porque estábamos sin esperanza, sin Dios. Pero, Padre, tú enviaste a Jesús, a quien has puesto allá, Señor, exaltándolo sobre todo y dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y dices, para que en ese nombre se doblen sus rodillas, para que en ese nombre todos confiesen que Jesús es el Señor. En ese nombre hoy somos salvos, somos tus hijos, tenemos vida nueva, tenemos herencia, tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos vida, Señor, tenemos todo. Gracias por nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Te exaltamos con todo el corazón. Recibe la gloria y la honra. A ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Así como está en su lugar, hermano. En un momento lo cantamos. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tu vida desde la cruz moriste pensando
dígaselo otra vez. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, adoramos, exaltamos, hermoso, sí, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Su voz, vamos a decirlo de todo el corazón. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, nombre sobre hermanas, levante su voz, hermana. Así es. Todos juntos, con todo el corazón, una vez más. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Dejo el lugar al pastor Miguel en esta hora.